Muy buenas tardes. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a nuestra charla virtual de los sábados a las 4 de la tarde. Nuestras charlas al público, muy bienvenidos. Hoy tenemos a nuestro expositor, Ismael Martínez, quien nos va a hablar sobre la ira y la paciencia. Antes de iniciar, tenemos a Santiago Rueda del Grupo Juvenil de Senderos de la Esperanza, quien nos va a conversar dos mensajes del libro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco. Adelante, Santiago. Bueno, sí, yo soy Santiago y este primer mensaje se llama La paciencia y dice: la paciencia es la virtud que te auxiliará en la conquista de los bienes del cuerpo, del alma y de la sociedad. Ella enseña la técnica de cómo se debe aguardar, cuando no se puede tener inmediatamente lo que se desea. Jamás te irrites, la paciencia te auxiliará a vencer todo. Y el segundo mensaje es con respecto a la rebeldía. La rebeldía constante genera desequilibrios en la mente, en el cuerpo y en el alma. No es el cuerpo que es débil, sino el espíritu que permanece rebelde. Controla tus energías e impide que ellas te desconcierten. La amargura intoxica y expele veneno a todos los que a todos desagradan. La persona disgustada no inspira amistad, ni siquiera compasión. Ten calma siempre. Lo que ahora no se resuelva está en el camino de la solución. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, vamos en este momento a cerrar nuestros ojos, vamos a relajarnos, pensemos en el Maestro Jesús de Nazaret, que es nuestro guía, modelo, que vino a la tierra realmente para enseñarnos lo que debemos hacer en este planeta y en esta semana pues que vamos a tener de descanso, de reflexión, pensemos en todas las enseñanzas que Él nos ha dado. Damos gracias al mundo espiritual, a los guías de esta importante tarea de todos los sábados. Damos gracias por las bendiciones de la palabra espírita, por las bendiciones y el magnetismo que llega a nuestras casas, en fluidos, en el agua, y pedimos a todo el equipo espiritual de este trabajo, iluminen a Ismael, lo rodeen con sus buenas energías, lo inspiren para que pueda llevar su mensaje a todas las cibernautas, a todos los que están en este momento conectados, y a todos los asistentes del mundo espiritual. Gracias, Dios, por esta bendita doctrina. En tu tarea nos encomendamos y que así sea. Adelante, Ismael. Que así sea. Gracias, Lili. Vamos entonces a dar inicio a nuestra tarea de la tarde de hoy. Bienvenidos a todos desde los diferentes lugares que nos están acompañando a través de Facebook Live, que a través de la invitación que hacemos cada 8 días de nuestras conferencias públicas que desarrollamos los días sábados a las 4 de la tarde, tenemos pues esta reunión, esta cita, para compartir entre todos los conocimientos de la doctrina espírita y poderlos llevar en una forma más práctica a nuestras vidas diarias. Vamos entonces a desarrollar un tema que se titula La ira y la paciencia. Es un tema de bastante amplitud y de mucha complejidad, pero que vamos entonces a desarrollarlo de una forma pues muy pausada y muy tranquila, pues para que entre todos vayamos entendiendo estos dos aspectos que están muy relacionados. Pero antes de ello, recordemos que el próximo 31 de marzo, o sea, el próximo miércoles, es una fecha muy importante para nosotros los espiritistas o para el movimiento espírita, como es la desencarnación del maestro Allan Kardec. Él desencarna un 31 de marzo de 1869, o sea que sería ya hacen 152 años de la desencarnación del maestro Allan Kardec. Entonces, vamos a hacer un pequeño reconocimiento al maestro Allan Kardec en estos instantes, recordando al Evangelio según el Espiritismo, cuando en el prefacio
del mismo Evangelio nos habla de que los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento, no bien ha recibido la orden de hacerlo, se esparcen por sobre toda la faz de la tierra, y semejantes a estrellas que caen del cielo, acuden a iluminar la ruta y abrir los ojos para los ciegos. Así comienza entonces el Evangelio según el Espiritismo, con este prefacio, y vamos entonces a recordar una comunicación, un mensaje que está en el libro Viaje Espírita en 1862, como fue ese viaje que hizo Allan Kardec a Lyon, en una comunicación, en un mensaje que le entregan a él el 19 de septiembre de 1860. Dice lo siguiente: Señor Allan Kardec, al señor Allan Kardec, activo propagador de la doctrina espírita, gracias a su coraje, a sus luces y a su dedicada perseverancia, tenemos la felicidad de estar hoy reunidos en este banquete ameno y fraternal. Los espíritas leoneses nunca deben olvidar que la felicidad que sienten por saberse mejores, a pesar de las influencias perniciosas que a menudo desvían al hombre de la senda del bien, se la deben a el libro de los espíritus. Si han encontrado alivio a su existencia, si su corazón está más purificado y es más afectuoso, si de él han expulsado la cólera y la venganza, se lo deben al libro de los espíritus. Si en la vida privada soportan con fuerza, con coraje, los reveses de la fortuna, si rechazan los medios basados en la artimaña y en la mentira para adquirir los bienes terrenales, se lo deben al libro de los espíritus, que les ha hecho comprender la prueba y que les ha dado la luz para disipar las tinieblas. Si un día, que tal vez no esté lejos, los hombres se vuelven humanitarios, fraternos y consagrados a una misma fe, si para ellos la caridad deja de ser una palabra vana, se lo deberán también al libro de los espíritus, dictados por los mejores espíritus al señor Allan Kardec, elegido para esparcir la luz. Honor a la Sociedad Espírita Parisiense. Honor al señor Allan Kardec, el fundador y el primer eslabón de la gran cadena espírita Guillaume 1860. Con este preámbulo que hacemos en el aniversario número 152 de la desencarnación de Allan Kardec, él nace en Lyon, un 3 de octubre de 1804. Entonces, aquí recordamos al maestro Allan Kardec en este sencillo homenaje. Entendiendo que la doctrina espírita o el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal, nos lleva a preguntarnos, a reflexionar, a analizar qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos en el mundo, qué debemos hacer. Por lo tanto, entendemos también y nos enseñan los espíritus de amor, los espíritus superiores, que hay dos principios universales: el principio espiritual a través del principio inteligente, el principio material que se especifica y se desarrolla a través de todo lo que es el fluido cósmico universal. La creación entonces de los seres humanos, que en su proceso de erraticidad, de las diversas encarnaciones, en los diversos cuerpos que toma al encarnar, esa alma, ese espíritu, va entonces purificándose, va progresando y alcanzando los estadios de desarrollo para que podamos llegar en algún tiempo más adelante, en los esfuerzos y en cada uno de los trabajos y desarrollos que hacemos, que hagamos todos, cada uno de nosotros, para llegar entonces a ser espíritus superiores y ser espíritus puros. Estamos en este tránsito
Estamos en un planeta Tierra que es un mundo en estos momentos de expiación y de pruebas, pero que nunca vamos a sentirnos solos, que siempre vamos a estar acompañados por todos los espíritus buenos, siempre bajo la égida y bajo la compañía entonces del Maestro Jesús, que está allí con nosotros como guía y modelo. También recordamos que hace 160 años se publicó el libro Los Medios en el año 1861. Entonces también estamos de celebración este año 2021 de los 160 años de publicación del libro Los Medios. Muy bien. Entonces, ya con este preámbulo y recordando lo que el espiritismo es para nosotros y para la humanidad, esa ciencia de observación que nos lleva entonces a un desarrollo más pleno de nuestras vidas, a tener un punto de vista mucho más claro de lo que es nuestra propia realidad, de lo que nosotros estamos construyendo en nuestras vidas, de ser más consciente de lo que somos y de lo que en todas los potenciales que tenemos podemos llegar a ser. Y esta tarde entonces vamos a abordar un tema que está básicamente desarrollado en el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo. Él está en ese capítulo que corresponde a bienaventurados los mansos y los humildes y los pacíficos, para poder entonces entender cuál es la causa de la ira, por qué llegamos a tener ciertas expresiones o ciertas manifestaciones de explosión, de irritación, de ser irritables constantemente. Y cómo la paciencia, no mirándola desde el punto de vista de la pasividad, sino esa paciencia que es la ciencia de la paz, es esa disciplina que nosotros podemos a través de nuestros hábitos diarios de practicarla constantemente, vamos entonces a atenuar esas situaciones entonces de inconformidad que tenemos con nosotros mismos, con los aspectos exteriores, con las personas con las cuales compartimos o convivimos, y que a través de ese contacto, como nos enseña la doctrina espírita, nos van a permitir pues conocernos y también esforzarnos pues para ser mejores cada día más. Entonces el Evangelio según el espiritismo nos dice: perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos y hasta pródigos de vuestro amor. Dad porque el Señor os retribuirá. Perdonad porque el Señor os perdonará. Rebajaos porque el Señor os elevará. Humillaos porque el Señor os hará sentir a su derecha. Esta es una invitación que nos hace constantemente los espíritus que nos aman a la cabeza del Maestro Jesús, para que podamos entonces desarmarnos y más bien armarnos constantemente es de la mejor herramienta, que es el amor. El amor expresado en las diferentes situaciones de nuestras vidas, perdonando constantemente, primero también nuestros errores, los errores de los demás. Y como vamos a ver más adelante, todos aquellos defectos que todavía nosotros necesitamos ir mejorando, ir transformando en virtudes para una vida más plena, una vida más feliz, porque ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos, que fuimos creados sencillos e ignorantes, pero con todo el potencial y todas las probabilidades, posibilidades de crecimiento, de perfeccionamiento y de poder lograr entonces la felicidad que todos deseamos en la medida en que nos perfeccionemos, tanto intelectual como moralmente. También nos dice en el Evangelio según el Espiritismo que la fe es el remedio apropiado para el sufrimiento, que no se nos olvide ello. La fe razonada que nos enseña la doctrina espírita. Ella enseña siempre los horizontes del infinito, ante los cuales se diluyen esos escasos días sombríos del presente. Ya no preguntéis, pues, cuál es el remedio necesario para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba. Tened en cuenta que el que cree se fortalece,
con el remedio de la fe, y que el que duda un instante de su eficacia recibe de inmediato su castigo, porque a continuación experimenta las punzantes angustia de la aflicción. La doctrina espírita entonces nos invita a fortalecer esa fe, esa entrega a las enseñanzas de nuestro Padre de amor, a las enseñanzas que nos transmitió y que nos sigue transmitiendo el Maestro Jesús, y a través de la doctrina de todos estos principios que nos van a permitir justamente a poder afrontar cada una de las situaciones que todos tenemos en nuestras vidas, las diferentes pruebas que estamos experimentando, las diferentes experiencias, expiaciones que también estamos viviendo individualmente y colectivamente, para poder entonces fortalecernos y poder entonces continuar de mejor forma el camino hacia ese crecimiento constante. Ese es el propósito que tiene la doctrina espírita para nosotros. Y entremos entonces en materia. ¿Qué es la ira? Esa es una pregunta que nosotros debemos reflexionarla, y si estamos un poquito más susceptibles y tenemos más esta tendencia a tener reacciones irritables en nuestro diario vivir, para que la podamos entonces colocar en la situación del conocimiento de nosotros mismos, ese campo que necesitamos desarrollar, de ese viaje interior, que es el viaje más importante que cada uno de nosotros debemos hacer, conocernos a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿qué es la ira? Reflexionemos unos instantes, ¿qué es la ira? ¿Qué es lo que la ira entonces nos está ocasionando? ¿Por qué se produce? ¿Cómo la podemos entonces nosotros entender y poderla entonces abordar de la mejor manera y poderla superar a sí misma? La ira entonces es un estado mental, es un estado emocional, es una de nuestras emociones básicas que en determinadas situaciones de nuestras vidas pues surge, aflora, y que es algo que está dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza emocional, pero que debemos entonces conocerla para poderle dar la canalización y el direccionamiento adecuado como potencia, y dentro de las potencias que tenemos nosotros del alma, dentro de esas fuerzas psíquicas que tenemos para poder nosotros conocerla y poder entonces conducirla a mejores situaciones de nuestras vidas. La ira está producida por sucesos internos o externos que nos pueden provocar alguna situación entonces de incomodidad, de susceptibilidad, que nos puede generar algún fastidio, alguna molestia por algo que nos influye a nosotros internamente, que no está de acuerdo con lo que nosotros tenemos en nuestro interior, o algo que externamente nos está entonces interfiriendo en los propósitos que de pronto tenemos para desarrollar o lograr alguna meta. También la ira entonces enfoca un objeto. Puede ser algo animado, o sea, una persona, un animal, algún elemento vivo que nos pueda estar entonces produciendo esa irritabilidad o esa irascibilidad, esa irritación que nos puede estar dando esa molestia. Puede ser animado o inanimado. Un computador, un teléfono, una puerta, algún otro objeto que nosotros tengamos a la mano en esos momentos. Juzga que no tiene atractivos. La persona, cuando siente que no es valorada, que no es tenida en cuenta, que no tiene la suficiente posibilidad de mostrarse adecuadamente frente a los demás, de que puede atraer a los demás con su trabajo, con su dedicación, va entonces a juzgarse que no va a tener esos valores, se va a desvalorizar, y ahí es donde vamos entonces a sentir como esa incomodidad y esa ira. También
cuando nos sentimos que tenemos malas cualidades, exageramos nuestros defectos e igualmente entonces vamos a sentir que no nos quieren, que no nos aprecian. Y ahí es cuando surge entonces en nuestro interior esos momentos de rabia o de ira que pueden entonces desencadenar, dependiendo de la intensidad, situaciones complejas y difíciles para nosotros. Esto está en uno de los libros de Uche Gaitso, Cómo solucionar nuestros problemas humanos. Aquí vamos entonces a mirar desde diferentes ópticas, desde las doctrinas orientales, desde también los estudios que se han hecho a través de los neurocientíficos o neurólogos que nos han aportado lo que es la ira y lo que es la paciencia, y por supuesto, cómo confirman todo lo que ya la doctrina espírita nos ha enseñado desde hace más de 164 años sobre todas estas potencialidades, sobre todos estos aspectos que están integrando nuestro ser interior. También la ira es ese deseo que sentimos de que nos van a perjudicar, de que nos van a quitar algo, de que vamos a perder o algún dinero o alguna posición laboral o alguna amistad. También entonces es causa de esa ira. Dentro de los estudios que se han hecho de las emociones, aquí traemos un estudio que hizo la Universidad Turku Pet Center, donde hizo un mapa de las emociones. Y podemos ver de izquierda a derecha la ira, el miedo, el asco o repulsión, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Y dentro de ese mapa de emociones, aquí se ha tomado las temperaturas de los cuerpos en esos estados. Y podemos ver que la ira, la temperatura de las manos son las más calientes. Y eso pues tiene una connotación y una causa de que cuando uno está en ese estado de ira, de una vez se predispone o se dispone a atacar, ¿sí? A llevar a acción pues todo ese descontrol, toda esa incomodidad y llevarlo externamente. Y la parte de la cintura o del pecho hacia abajo se pone fría, se pone entonces quieta para justamente poder entonces descargar con sus manos toda esa rabia y toda esa incomodidad que tiene la persona. El miedo, por ejemplo, está mucho más oscuro. El miedo, entonces, la persona se contrae totalmente. Solamente le queda activo un poquito de temperatura la parte del pecho, donde está el centro cardíaco. El asco también es una emoción que le baja, entonces que disminuye y se contrae el organismo en esa reacción de esa emoción que está vivenciando. En cambio, la alegría lo podemos ver que está en la parte de la cabeza, todo lo que es el frontal y todo lo que es la cara, el rostro está con alegría, y podemos ver que cuando estamos en este estado emocional de felicidad, nosotros sonreímos y es la cara la que más manifiesta y exterioriza nuestro estado de felicidad. Y está en general con buena temperatura, está bien caliente, bien dispuesto pues al movimiento. La tristeza igualmente pone a la persona fría, la contrae, y podemos ver cómo tiene pocas zonas calientes. Lo mismo que la sorpresa, queda la persona como anonadada. Incluso nosotros podemos escuchar expresiones cuando uno ve situaciones así que nos coge de sorpresa, decimos, me dejó frío, ¿no? Incluso hasta expresamos o tenemos esas expresiones cuando quedamos así sorprendidos. Quedé frío porque, y es incluso, no solamente es una expresión verbal, sino que también es una expresión corporal con la temperatura. Entonces podemos ver también en este capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo
Y en el ítem 9, sobre la cólera, las consecuencias de la ira. Nos dice que hay consecuencias de tipo personal. ¿Por qué? Porque nos altera la salud, nos compromete nuestra propia vida. Al tener esa descarga, que incluso la adrenalina se nos sube a estados muy altos, afectamos nuestro sistema cardíaco, afectamos todo el sistema circulatorio, todo el sistema respiratorio, y que si de pronto estamos muy alterados y la rabia es muy intensa, podemos incluso entonces llevar a un colapso a nuestro organismo y poderlo incluso llevar hasta la muerte. También hay consecuencias hacia el prójimo, nos dice el Evangelio según el Espiritismo, porque hacemos infelices a los otros y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y normalmente esos arranques de ira o de rabia, generalmente lo hacemos es con las personas más queridas, con las personas con las cuales nosotros hemos ayudado, han compartido con nosotros, y en esos estados de descontrol los hacemos infelices. También hay consecuencias de hacer sufrir a los demás también, porque los maltratamos, los agredimos verbalmente, físicamente incluso, los podemos agredir y los podemos entonces hacer sufrir muchísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y tomar un pequeño descanso y hacer un alto en el camino para que eso no se desencadene en complicaciones mucho más delicadas y graves. Y también hay consecuencias hacia los objetos que rompemos o podemos destruir o dañar. ¿Cuántos celulares, cuántos computadores, cuántos televisores no se han dañado? Y otros objetos que nosotros usamos a diario por esos arranques que tenemos de ira o de rabia. Y también entonces en este libro, ¿cómo cambia Dios nuestro cerebro o tu cerebro? El doctor Andrew Newberg y Mark Robert Waldman nos explica que hay consecuencias de la ira a nivel personal, como muy bien nos lo estaba explicando o nos lo explica el Evangelio según el Espiritismo, ampliando lo que ya hacen más de 160 años nos explica la doctrina espírita. Entonces, a nivel personal, ya entre las investigaciones que han hecho con pacientes que tienen estos estados de irascibilidad, nos dice que activa la liberación de hormonas del estrés. Entonces la persona se va a sentir alterada, se va a sentir incluso la parte respiratoria mucho más agitada. Todo lo que es la presión en la cabeza se va a subir, se va entonces a exteriorizar, y al tener entonces ese recorte de respiración, porque empieza a respirar muy cortico, ¿sí? Porque está con toda esa fuerza emocional que quiere descargar, entonces esas hormonas del estrés lo que hace en la persona es mucho daño y lo eleva entonces esa presión arterial, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas en todo lo que es la parte cardíaca, en el corazón y en los aspectos también de circulación. Aumenta los problemas de enfermedades cerebrales, incluso de accidente cerebrovascular, que nos puede entonces dejar incapacitados o con deficiencias de movimiento o de funcionamiento ya fisiológico de nuestros organismos. Afecta también la memoria, el proceso de memorización, porque en ese momento estamos demasiado alterados, y si estamos con muchos estadios o episodios o crisis de ira, vamos a ir perdiendo incluso una serie de capacidades de sinapsis, como vamos a ver más adelante, y de destrucción de neuronas. También debilita nuestro sistema inmunológico, porque a través de esas descargas del estrés entonces vamos a tener menos oxigenación, menos elementos de defensa, de protección, porque el organismo, cuando siente que está en dificultad, el sistema inmunológico entonces empieza a actuar, y lo que vamos es a desgastarlo y a debilitarlo innecesariamente.
Y también las consecuencias de la ira nos interfiere en el progreso espiritual, porque no vamos a tener adecuados relacionamientos con nosotros mismos, con las demás personas. Nuestra convivencia va a ser difícil, va a ser compleja y vamos a estar incluso más solos, vamos a estar más aislados y nuestro desarrollo espiritual, nuestra parte ya de mejoramiento, de relacionamiento con los demás, se va a dificultar y pues vamos a tener entonces problemáticas en esa interferencia. También nos dice que con el prójimo vamos a perder esa capacidad neurológica de pensar con compasión, con piedad, como nos enseña la doctrina espírita. Recordemos que la piedad es hermana de la caridad, como nos enseña el Evangelio según el Espiritismo, que es ponerse en el lugar del otro, es sentir la necesidad del otro para poderle ayudar. Entonces, cuando tenemos mucha ira, mucha rabia y lo mantenemos muy constante, no vamos a tener esa experiencia o ese sentimiento de ver al otro, de ver la necesidad del otro, de ver el dolor del otro. Por el contrario, estamos muy interiorizados, es en nuestro interior y no vamos a ver entonces lo que le pasa a los demás, porque consideramos que lo que estamos viviendo es mucho más importante que lo que vemos hacia afuera. También vamos a perder la precisión cognitiva, o sea, la capacidad de poder percibir a través de las facultades mentales el conocimiento de lo que está sucediendo en el exterior y de lo que nos está entonces relacionando con los demás. Entonces perdemos esa seguridad en cuanto a convivir y a relacionarnos adecuadamente con nuestro exterior. Entonces no percibimos qué es lo que está pasando y nos aislamos completamente en ese proceso cognitivo. También vamos a perder la habilidad de evaluar y responder ante situaciones sociales. Entonces nos podemos convertir en personas faltas de relacionamiento, faltas de tolerancia con los demás, de saber escuchar y de no poder entonces responder frente a ciertas situaciones de trabajo, por ejemplo, de equipo, en nuestros labores, de poder entonces mirar las necesidades que se están viviendo en nuestras familias, porque vamos entonces a estar muy estresados, muy irascibles para poder entonces responder frente a las situaciones sociales que estamos en el continuo contacto con los demás. También afecta el proceso comunicativo, porque interrumpe en el lóbulo frontal los procesos del lenguaje, los procesos de la lógica y de la interacción cooperativa. Entonces perdemos todo contacto con los demás y vamos disminuyendo la parte de podernos expresar adecuadamente, de poder entonces transmitir lo que queremos transmitir, porque solamente estamos es en el runruneo y en el círculo vicioso de lo que sentimos que nos están quitando, que nos están perturbando, que nos están alterando. Entonces, perdemos todo ese contacto o vamos disminuyendo ese proceso de comunicación con los demás. Y llegamos entonces, podemos llegar ya a la violencia, a la agresividad. Ya podemos entonces tomar algún arma, algún elemento contundente y poder entonces agredir a los demás. Y también en ese contacto, en esas consecuencias de la ira, pues lógicamente también por sintonía y por vibración, vamos a traer a nuestros hermanos que ya desencarnados, a los espíritus en esa misma tendencia. Y ahí va a ser un poquito pues más complejo, un poco más complejo para poder entonces, antes de tener situaciones mucho más extremas, más bien vamos entonces a hacer una parada y poder evaluar para no llegar a esos estados de violencia y ya tener un descontrol, porque la influencia espiritual es muy grande. Recordemos que muchas veces los espíritus nos pueden dominar, nos pueden incluso manejar, pero es porque nosotros, en este caso, al no manejar adecuadamente la ira, vamos a abrir esas ventanas, esas puertas
esos resquicios de nuestro psiquismo y de nuestra voluntad para que ellos entonces por sintonía nos lleven a estadios o a condiciones mucho más delicadas, mucho más complejas para nuestras vidas. Dentro de esa función neurocardíaca y de las estructuras y funciones del cuerpo y de la mente, también estudiaron cómo las frecuencias de la ira son mucho más altas. Llegan incluso a estados de pulsaciones de 130, 110, 130 en pocos segundos, ¿no? Y aquí vemos también por comparación el relajamiento, cómo la frecuencia cuando estamos relajados en concentración, en oración, es baja y va entonces a mantener un estado de tranquilidad, de salud para nuestro organismo físico. Y también está el aprecio. El aprecio también va a estar tranquilo, moderado, a un ritmo de 70, entre 65, 70, porque nos va a dar esa felicidad, esa alegría. Y entonces el organismo, dentro de esa función neurocardíaca, va a mantener entonces esa tranquilidad y ese ritmo suave y relajado. En cambio, en la ira se nos dispara fácilmente. Puede llegar a picos de 80, 90, 130 en esos momentos que estamos con rabia. Y además, como es una emoción destructiva, entonces no nos va a permitir desarrollarnos adecuadamente. Dentro de las causas de la ira, entonces nos dice también el Evangelio según el Espiritismo que la principal es el orgullo. Ya sabemos, ya nos explican los espíritus dentro de la pregunta 895 que los dos grandes obstáculos para el progreso de nosotros como seres humanos y como humanidad es el orgullo y el egoísmo. El orgullo porque nos creemos más que los demás. Sentimos que lo que nosotros pensamos, que nuestra opinión, que lo que nosotros sabemos es más valioso que la de la otra persona. Y con ese orgullo que tenemos allí, latente y disfrazado de muchas formas, que se va camuflando y que se va entonces interiorizando en cada una de las situaciones y conductas de nuestras vidas, nos va exaltando cada vez más nuestra personalidad y nos vamos entonces a convertir en seres muy personalistas y nuestro interés personal es el que va a privar sobre todas las cosas y es lo que entonces nos va a llevar a esas situaciones en las cuales vamos a sentir impaciencia porque no se hacen las cosas en el momento que yo lo dije, en la forma como yo lo dije, en el lugar que yo quería, y eso nos va a generar esa irascibilidad, esa intranquilidad y por supuesto esa impaciencia, que si no se cumple en determinado momento esa expectativa, vamos a sentirnos entonces frustrados. Y esa frustración, si no sabemos transformarla, si no sabemos desarrollarla adecuadamente, nos va a generar entonces lo que ya conocemos como la ira o la rabia. Ello nos lo explica entonces el Evangelio según el Espiritismo muy claramente para que podamos nosotros tenerlas en cuenta y poderlas estudiar y reflexionar cómo están en nuestras vidas estas situaciones del orgullo, todas las expresiones de nuestra personalidad, si estamos siempre queriendo que me escuchen solamente a mí y primero yo, segundo yo, y cómo es esa condición entonces de expresión de mis lenguaje también, de mis conductas frente a los demás y de ese orgullo que está allí latente y que incluso se puede expresar como miedo, porque el miedo es también un tipo de orgullo que corresponde al temor de perder algo. Y todo ello entonces nos va a, o nos puede llevar justamente a tener reacciones de ira y de rabia. ¿Qué nos dice también en la educación de los sentimientos Jason de Camargo y el Dalai Lama, el gran maestro o guía espiritual del Tíbet? Cuando nosotros nos sentimos insatisfechos con nuestras vidas, con lo que estamos haciendo, con los proyectos, con nuestras familias,
o con lo que nosotros estamos programando, que es allí donde nosotros tenemos que evaluar adecuadamente nuestras metas de vida, cuál es el objetivo que queremos darle y el significado que queremos darle a nuestras vidas y poder entonces reevaluar, darle un nuevo significado a la vida para no entrar en esos estadios de insatisfacción y de reacción con ira y con rabia. También el descontento. ¿Por qué me siento descontento? ¿Por qué hago las cosas que me gustan incluso y no me hacen feliz? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que me está molestando? Y que por supuesto me puede conducir a esos estados de ira. Entonces nos dice Jason de Camargo que la insatisfacción es causada por un apego excesivo y posesivo ¿a qué? A las cosas, a las ideas, a las metas, a ciertos objetivos que consideramos que es lo que debemos alcanzar, y al no poderla satisfacer adecuadamente en los momentos que nosotros deseamos, nos van entonces a generar esa irascibilidad o esa irritación para llegar a la ira. También ese sentido de competición, de ser yo mejor que el otro y utilizar incluso medios o mecanismos de competencia no honestos o ilegales o desequilibrados y dañinos para los demás personas o los demás compañeros, por ejemplo, de trabajo. Y no pensamos sino es en competir, en ser los mejores, en que nos reconozcan. Y todo inicia con un propósito que puede ser bueno en el sentido de que quiero avanzar y ser, tener un buen rendimiento en mi trabajo, pero ya los medios, la forma como yo lo desarrollo y esa competición desaforada que nos lleva, incluso todo lo que es el sistema que estamos viviendo en nuestra sociedad, nos conduce a estas situaciones entonces de insatisfacción. Y también tenemos esa insatisfacción por comparación, porque nos comparamos con los demás, nos sentimos menos o nos creemos más que los otros. Y ahí es cuando empezamos también a desvalorizarnos o a sentirnos menos que los demás o a sentirnos más que los demás. Y allí es un desequilibrio que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser debe entonces conocer y poder entonces evaluar adecuadamente. Y el descontento viene porque nos ilusionamos por algo, e ilusión es algo fantasioso, es algo irreal. Y como no se cumple, como queremos poseer algo, querer algo, incluso en la parte afectiva, nos ilusionamos con alguien y cuando ya no lo podemos conseguir, vienen entonces las desilusiones y los desafectos en ese sentido. Y las reacciones entonces de celos, de rabia, de ira, de considerarme dueño o poder rescatar ello que yo consideraba que era mío y resulta que no, porque nosotros no somos dueños de nadie, ni nadie es dueño de nosotros. Y ahí es cuando necesitamos entonces encontrar cuál es la causa de esos celos, de esas desilusiones, por qué estamos entonces descontentos. Al liberar la ira, se destruyen una serie de neuronas. Cuando estamos en esos estadios de rabia muy intenso, vamos entonces a dañar muchas neuronas en nuestro cerebro. Nosotros aproximadamente tenemos 100.000 millones de neuronas y hay todo un proceso de sinapsis de más de 100.000 millones de sinapsis que nosotros procesamos a través de nuestras neuronas diariamente en todos los procesos cognitivos, en todas las actividades diarias que nosotros realizamos. Entonces las neuronas que se activan conjuntamente porque ellas están todas integradas, todas uniditas dependiendo de cada desarrollo que hagamos según el propósito, según la actividad que nosotros tengamos, van a permanecer juntas. O sea que si nosotros en una acción repetitiva, por ejemplo, de ira, de rabia, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a fortalecer esas conexiones de rabia y de ira. Entonces va a ser mucho más difícil para nosotros si no cambiamos esas costumbres y si no le colocamos freno a esas expresiones de ira. Entonces cada vez esos automatismos ya en nuestro cerebro, que nuestro espíritu por su comportamiento lo transmite a través del periespíritu y el periespíritu le transmite esas líneas de fuerza a nuestro cerebro físico, esas conexiones entonces van a ser mucho más fuertes y esas reacciones entonces de ira mucho más constantes y más descontroladas por parte de nosotros. Por ello es importante los hábitos. Claro, sabemos que es difícil cambiar los comportamientos, pero no es imposible. La doctrina espírita, los espíritus nos enseñan que necesitamos es un poquito de voluntad, ese querer cambiar lo que nos está haciendo daño. En este caso, esas reacciones que nos llevan a estadios de ira o de rabia, a través de hábitos que sean ya sanos, que nos lleven entonces a mejores conductas y mejores comportamientos y para concientizarnos y poder prevenir entonces esas reacciones de ira, porque si las continuamos desarrollando y no le ponemos control a ello, incluso vamos a tener situaciones en las cuales uno mismo dice, pero yo no quería reaccionar así frente a mi papá, frente a mi mamá, el problema fue en el trabajo o fue en la calle y resulta que con los que tenemos esas explosiones de ira fue con nuestros seres queridos que les hicimos entonces en ese momento daño. Y allí es donde uno tiene que también saber frenar y poder decir, no, estoy mal, no estoy bien, y si necesito ayuda, buscar también ayuda. En nuestras casas espíritas podemos encontrar ayuda. También los diferentes profesionales de la psicología también nos pueden ayudar, pero nosotros somos los primeros que debemos tomar medidas para transformar estos hábitos. Y es a través de la educación, sobre todo la educación moral. Recordemos que moral son las normas para comportarnos bien. Es la observancia de la ley de Dios, o sea, es el conocimiento y la práctica de la ley de Dios para el bien, no solamente mío, sino para el bien de los demás. Y allí entonces vamos a encontrar unos recursos, los recursos más valiosos, entre ellos la paciencia, para poder entonces contrarrestar estos estados desequilibrados de nuestros comportamientos que nos llevan entonces a la ira. Y si entonces practicamos hábitos de bien, hábitos de amor constantes, repetitivos, de caridad, somos más indulgentes, hacemos el esfuerzo de disciplinarnos todos los días en esa acción repetitiva, vamos entonces a tener unas nuevas conexiones cerebrales, neuronales, que nos van a permitir contrarrestar entonces e ir superando y liberándonos de la ira para ser seres mucho más equilibrados, más tranquilos, más amorosos y de mejor comportamiento frente a los demás. Porque ahí es donde también nosotros nos debemos preguntar, cuando nosotros somos muy irascibles y tenemos muchas reacciones de ira, ¿cómo nos van a ver a nosotros? ¿Nos van a ver con consideración o nos van a ver de pronto incluso hasta con temor? Nos van a tener es miedo, ya no, hasta nos van a rechazar porque no vamos a tener unas buenas expresiones, incluso en nuestro lenguaje. A veces podemos llegar por esos desequilibrios, llegar a ser irónicos, llegar a ser dañinos, incluso ofensivos frente a los demás, y ahí es cuando también pues nos van a alejar y nos van a dejar solos, ¿no? Entonces, esa paciencia que debemos educarla es la que nos va a permitir entonces, con la tolerancia, a liberarnos de la ira. Es el remedio que nos da la doctrina espírita y que ya la neurociencia y todos los que se han acercado a través del estudio científico, no solamente Andrew Neighbor y más Robert Wallman, sino Joe Dispenza y Robert Lanza y otros tantos científicos que cada vez van comprobando más lo que la doctrina espírita nos enseña sobre nuestros comportamientos emocionales, nuestras conductas, sobre nuestro ser íntimo, nuestro espíritu.
que es un ser pensante, pero también tiene sentimientos, y que esas dos alas del progreso, tanto intelectual como moral, porque la moral es ese regulador, ese control que nos va a permitir entonces canalizar todas esas pasiones que son neutras, lo mismo que las emociones que nos van a permitir entonces tener un contacto con el exterior, poder buscar lo que verdaderamente nosotros necesitamos, que es la felicidad, que es el bienestar de nosotros y el bienestar también entonces de los demás. Por lo tanto, debemos tener actitudes de paciencia para generar esos hábitos de poder contrarrestar entonces y liberarnos de la paciencia. Necesitamos tener actitudes de paciencia. Y hay un dicho muy popular que la paciencia vence lo que la dicha no alcanza. Y es muy cierto. Necesitamos ser constantes, perseverantes. No nos cansemos en podernos analizar del conocimiento íntimo, del conocimiento interior de cada uno de nosotros, del conocimiento de nosotros mismos, de desarrollar nuestro autoamor, de poder entonces espiritualizarnos cada vez más para relacionarnos mejor con los demás. Aceptar entonces el presente exactamente como es, no como quisiéramos que fuera. Y ahí es donde la paciencia nos va a permitir encontrar esas condiciones que estamos viviendo para poder evaluar y poder actuar entonces sobre esa realidad, no sobre ilusiones o fantasías o proyectos que no son alcanzables, no son reales, son fantasiosos y que nos van a llevar entonces a una frustración y a una situación entonces de desilusión. Entonces, aceptemos el presente exactamente como es. Existen muchas maneras de hacer las cosas, no solamente como yo las hago, los demás también las pueden hacer de forma diferente, con su estilo, con sus talentos, con sus aptitudes. ¿Por qué tiene que ser como yo quiero? No, todos tenemos capacidades y necesitamos entonces entender que hay muchas maneras de hacer las cosas, no solamente como las hacemos nosotros. Y si no las conocemos y deseamos ampliar nuestras condiciones, también entonces busquemos aprender otras maneras de hacer las cosas. No nos cerremos a esos círculos cerrados de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Reconocer que la falta de control sobre los otros. Nosotros no vamos a controlar a los demás. No debemos ser personas que queremos que sean esclavos de nosotros, o que hagan, o que piensen, o que destinen el tiempo de ellos para nosotros, ¿no? Todos tenemos un libre albedrío, tenemos una libertad, y que también debemos saber entender que tenemos nuestra libertad para actuar. Entonces no vamos entonces a controlar a los demás y reconocer que no los vamos a controlar, esa falta de control sobre los otros para no tener desafectos con nadie. Yo también tengo muchos defectos, todos tenemos defectos. Somos espíritus en proceso de perfeccionamiento, de mejoramiento constante. Somos espíritus dentro de la escala espírita, espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros. Estamos entre los espíritus imperfectos y accediendo a tener cualidades espíritus buenos. Todavía nos falta superar muchas cosas, pero ahí vamos mejorando cada día más, disciplinándonos cada día y esforzándonos para ello. Esperar hace parte de la vida. Tener esa paciencia de esperar tranquilamente, pero no es una tranquilidad pasiva, es una tranquilidad del conocimiento que vamos adquiriendo de las cosas y de las ciencias, no solamente espirituales, sino también de las ciencias humanas, como cuando nosotros nos acostamos a descansar y a dormir, esperamos a que llegue las 6 de la mañana para que amanezca. Por más temprano que nosotros nos levantemos, a las 4 de la mañana no va a amanecer. Hay unos ciclos, hay unas regulaciones que la misma naturaleza nos enseña para aprender entonces a vivir y a esperar cada situación de vida. Las cosas siempre cambian, es lo constante. El cambio de la vida es lo constante. Todo va modificándose, mejorando, perfeccionándose. Y profesores son los que nos desafían. Las personas, nos dice el Evangelio según el Espiritismo,
son los instrumentos que nos van a probar a nosotros justamente la paciencia, van a ser nuestros instructores, nuestros profesores, porque nos van a exigir mayor esfuerzo para poder tolerar, para poder tener comprensión, para poder saber esperar y saber también aprender de las necesidades, desarrollar la piedad, la compasión, desarrollar todas las virtudes de indulgencia, benevolencia, de aprender a perdonar los demás. Entonces, y nosotros también vamos a ser profesores de los demás, instrumentos también de progreso y de desarrollo de los demás, pero lo adecuado es que podamos entonces dar lo mejor de nosotros a los demás, tener una mejor versión cada día, mejor de nosotros que podamos en nuestros esfuerzos de mejoramiento. Y la importancia que tenemos dentro del conjunto donde vivimos nosotros. Todos hacemos parte de nuestras familias, de nuestros grupos de trabajo, todos somos importantes y cada persona es importante en los diversos grupos sociales. Todos aportamos algo que es muy valioso y que estamos enriqueciéndonos mutuamente para lograr entonces una convivencia más adecuada y un bienestar para todos también más adecuado. Entonces la vida está compuesto de deberes impuestos. Dentro de la ley de causa y efecto, nosotros traemos una serie de pruebas cuando nos programamos en nuestras reencarnaciones para poderlas desarrollar. Y ahí es cuando nos dice la doctrina espírita, los espíritus superiores, que debemos pedir paciencia para poder entonces cumplir con nuestros deberes, con nuestras tareas, con nuestras pruebas, porque sabiéndolas sobrellevar, las enfermedades, las dificultades de relacionamiento con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, el poder comprender que hay superiores, que hay inferiores, pero no en cuanto a ser hijos de Dios o en cuanto a potencialidades, sino de que todos en realidad tenemos unos engranajes en los cuales debemos saber ser humildemente un servidor, como nos enseñó el Maestro Jesús. Él nos enseñó que vinimos fue a servir, no a ser servidos. Y en la medida en que humildemente nosotros nos dispongamos a ayudar a los demás y a servir en lo mejor que nuestro corazón tiene, vamos entonces más adelante, dentro de esos esfuerzos, dentro de ese superar esas pruebas, que son deberes que nosotros mismos hemos aceptado antes de encarnar, tener las compensaciones de esas realizaciones que hemos hecho y recibir entonces los consuelos, como nos explica el libro de los espíritus en el libro 4, donde están las esperanzas y consuelos, cuando hemos sabido esperar, aceptar con resignación, que es el consuelo del corazón. No es esa resignación pasiva, sino con el conocimiento de las cosas dentro de las leyes ya divinas que nos explica la doctrina espírita, poder entender esas pruebas que estamos viviendo. Y de esa manera entonces recibir bendiciones y los dolores irlos disminuyendo. Y de esa manera, a través del impulso de la paciencia y de la tolerancia y de todas las demás virtudes que alrededor de ella, como es la caridad, que las reúne a todas, vamos entonces a ser mejores seres humanos. Por eso nos dice el Evangelio según el Espiritismo: sed pacientes, pues la paciencia también es un tipo de caridad. Y hay unos beneficios de la paciencia, hay unos resultados positivos que podemos encontrar cuando practicamos y nos disciplinamos en la paciencia. Entre esos beneficios está el tomar mejores decisiones, vivir la vida libre de estrés o reducirlo al mínimo, desperdiciar menos tiempo, menos energía, dinero, recursos, tener relacionamientos más felices, más adecuados, más equilibrados. Nos protege entonces la paciencia contra la ira, es la mejor forma de poder entonces contrarrestar la ira, la paciencia, y nos ayuda a progresar, avanzar, evolucionar nuestro espíritu en todas nuestras características. También debemos entonces hacer ejercicio de la paciencia. ¿Cómo podemos entonces ejercitar la paciencia? Haciendo
el bien, pensando en el bien, cambiando entonces ese esquema de pronto de desilusión, de celos que tenemos. Vamos a redireccionar entonces de mejor forma a través de una mejor meta, de un mejor desarrollo para nuestras vidas. Y ahí donde está el conocimiento de nosotros mismos que nos va a permitir reconducir esa paciencia, a través de la paciencia, ese mejoramiento de nosotros. Prestar más atención a nosotros mismos, en el sentido de autoamarnos, de tener más amor, no egocéntrico, sino de buscar el desarrollo de nuestras cualidades para ponerlas al servicio de los demás, ponerlas al servicio del bien, reformularnos muchas situaciones de nuestras vidas, de nuestras relaciones que tenemos, familiares, laborales, sociales. Procurar no sobrecargarse. A veces nos sobrecargamos de muchas tareas. Queremos hacer como tantas cosas para lograr ciertas metas económicas, ciertas metas de poder entonces sufragar ciertos gastos de nuestras familias, de la universidad de nuestros hijos o del colegio, y de conseguir entonces ciertos recursos materiales que nos vamos a sobrecargar de muchas tareas y muchas actividades. Hay que entonces procurar no sobrecargarse demasiado, responder con más piedad, con más compasión, hacer lo mejor que se puede, siempre lo que podamos está bien, esforcémonos un poquito cada día más, y ese hacer lo mejor de nosotros nos va a conducir entonces también a que a veces lo que nosotros hacemos está bien también, y no exigirnos a veces más, en el sentido de que era en ese instante, era saber escuchar, era saber entonces tener esa paciencia con la otra persona, y de esa forma entonces vamos ejercitando nuestra paciencia y haciendo lo mejor posible por parte de nosotros. También entender que tenemos defectos y no olvidarnos de orar y de meditar. La oración es la mejor herramienta que tenemos para todas las situaciones de nuestras vidas, nos dicen los espíritus superiores. Entonces, vamos a hacer un test de la paciencia nosotros todos los días, y que seguramente nos lo hacemos preguntándonos qué estoy haciendo para practicar la paciencia en esta encarnación. Ya llevamos 3 meses de este año. Siempre al final del año nos hacemos unos propósitos, nos colocamos unas metas, unos objetivos de nuestra vida, de lo que queremos entonces dedicar nuestro tiempo en cada una de las actividades. ¿Cómo estamos entonces desarrollando esas metas? Y dentro de ellas, el desarrollo de nuestra paciencia, la disciplina de la paciencia en esta encarnación. Si la estamos mejorando, con quiénes debemos mejorarlas, para qué, entendiendo las razones que las debemos mejorar, cuándo las debemos mejorar, en qué situaciones. Cada uno de nosotros podemos evaluar esas situaciones. Entonces, la naturaleza y los niños nos enseñan mucho sobre la paciencia. Las hormiguitas, las abejitas con esa constancia, las mariposas, y eso nos lleva también a ubicarnos otra vez en nuestro entorno de la naturaleza, de proteger también nuestro medio ambiente, de proteger los recursos naturales, de no tener esa desaforación por sentir unas satisfacciones y unos bienestares materiales que lo que conlleva es a la destrucción del medio ambiente. Moderarlos también y pensar más en la naturaleza, en los demás, que con paciencia la tierra también se va renovando, se va transformando. Hay una ley de renovación, de transformación, que es la ley de destrucción, que significa que todo se va renovando para bien, para mejor desarrollo para todos nosotros. Y dentro de las conclusiones, entonces, para terminar, debemos tener siempre una responsabilidad de cada uno de nosotros, individual, para poder entonces proyectar dentro de ese despertar de conciencia que estamos desarrollando unos mejores comportamientos, y dentro de ello entonces tener más paciencia con nosotros mismos, porque a veces ni siquiera tenemos paciencia con nosotros mismos y con los demás y con las situaciones de la vida,
que nosotros vivenciamos. Estudiar más doctrina espírita, estudiar más las leyes espirituales que nos transmite la codificación, que nos transmite los 5 libros de la doctrina espírita, y estudiar también otras áreas del conocimiento que nos van a permitir entonces comprender mejor nuestro entorno, comprendernos mejor a nosotros mismos, orar y meditar. No se nos olvide entrar en comunicación con Dios, con las fuerzas espirituales superiores, con nuestros guías, con nuestros protectores, y saberlos escuchar, hacer esa reflexión diaria también, de poder entonces recibir intuitivamente las inspiraciones que constantemente nuestros guías nos están transmitiendo, nos están procurando. Practicar siempre entonces la paciencia, disciplinarnos en nuestras conductas y comportamientos y ser ejemplos entonces de vida, porque nosotros somos tanto alumnos, pero también enseñamos sobre todo a las siguientes generaciones sobre lo que es la vida, sobre todo lo que es nuestras conductas y nuestros comportamientos. Ser un adecuado reflejo de lo que es la ley del amor que nos enseña entonces Dios, que es Dios, y que el Maestro Jesús también nos transmite constantemente. Y para terminar entonces con este mensaje que está en el libro Vida Feliz de Juana de Ángelis, el espíritu de Juana de Ángelis y Divaldo Franco, para que lo reflexionemos, lo meditemos, y ya que entramos en esta Semana Mayor, donde justamente estamos recordando, vamos a recordar el trabajo misionero, la labor de misión de traer la segunda revelación que nos trajo el Maestro Jesús, que dividió la historia en dos, antes de él y después de él, y que es nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo de paciencia, de comprensión, de perdonar nuestra ignorancia y todo lo que eh, agredimos y lo atacamos a él injustamente, y toda la paciencia que él nos demostró y que nos enseñó cuando él vino, podamos entonces ejercitarla y hacernos esos propósitos conscientes para ser mejores. La paciencia es la virtud que te auxiliará en la conquista de los bienes del cuerpo, del alma y de la sociedad. Ella enseña la técnica de cómo se debe aguardar cuando no se puede tener inmediatamente lo que se desea. Jamás te irrites. La paciencia te auxiliará a vencer todo. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por la paciencia que han tenido con nosotros en el día de hoy. Y si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto, si está en nuestras capacidades, la responderemos. Muchas gracias a Ismael por esta maravillosa conferencia que pues, nos permite liberarnos del orgullo, del miedo, con estos conocimientos pues desprendernos de la ira y los beneficios que pueden traer a nuestra salud física, espiritual. Tenemos más de 50 conectados desde Nueva York, Miami, Panamá, Guayaquil, Perú, Cali, Cartagena, Bogotá. Más que preguntas, hay grandes agradecimientos por recordar este tipo de mensajes que ayudan al crecimiento individual y personal. Aquí Elia Casanova Abarca dice, pasaron y pasaron los años y aprendí a aceptar que debo cambiar. Creo que son reflexiones que nos quedan para todos. Todos aquí colocan que es una maravillosa enseñanza, te dan las gracias. Hay otra reflexión muy bonita que dice de Deli Westy, esta pandemia es nuestro examen de paciencia y control de ira. Entonces, acá todos son muchas gracias, paciencia, paciencia y mucha paciencia para lograr nuestras metas. También te dicen que está muy elegante el profesor. Entonces, Gracias. pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. No sé, Ismael, si quieres agregar algo de los comentarios. No, agradecerles a todos por acompañarnos, para que nos sigan acompañando en nuestras diferentes reuniones y seguir cada uno
en este bonito grupo que hemos desarrollado en este último año de la virtualidad, poder seguir apoyándonos mutuamente con mucha paciencia, todos en el aprendizaje y la práctica de la doctrina espírita. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Muchas gracias a Ismael Martínez, miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Ismael, muchas gracias. Buena tarde para todos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.